Sí, ya. Presente. Vamos a empezar a platicar entonces del capítulo I. Diseño de elementos compuestos. Entonces, ¿de qué trata este capítulo? Es cuando pues, hacemos funcionar concreto con acero. Que no es del todo simple, aunque pareciera, pero no es. Entonces, pues el capítulo tiene generalidades prácticamente de todo. Digamos, tiene las limitaciones del material. Digamos, nos dice de que el concreto debe tener una resistencia no menor a 3000 PSI ni mayor a 10000 para concreto de peso normal, no menor a 3000 ni mayor a 6000 para concreto liviano. Luego dice que la especificación para el esfuerzo de fluencia en acero estructural usado para calcular la resistencia en miembros compuestos no debe exceder de 75 KSI y lo mínimo para barras usadas para el cálculo de resistencia de elementos compuestos no debe exceder de 80 KSI. Entonces, de entrada ya sabemos que el concreto debe ser entre 3000 y 10.000 PSI y las barras de refuerzo, el hierro de refuerzo no debe ser mayor a 80 KSI. Aquí nos dice cómo se clasifican las secciones llenas para pandeo local, que es bastante común, ¿verdad? Cuando agarramos un perfil de acero rectangular o circular y lo llenamos de concreto. Específicamente para compresión, pues mejora su capacidad de compresión, porque evidentemente el concreto evita que haya pandeo del elemento, es el punto débil, digamos, en la compresión. Sin embargo, pues realmente hacer los cálculos de compresión de secciones compuestas no es para nada complicado. Nos dice que la transferencia de cargas, la transferencia requerida de cargas para elementos compuestos debe determinarse de acuerdo a la sección I6. Requerimientos de detalles, aquí está para elementos llenos, resistencia a la compresión, pues les dice cómo se calcula esa resistencia de compresión, que es un tanto distinto a la compresión normal. Y nosotros pues nos vamos a enfocar bastante a fricción. Ahí es donde en serio se le saca muchísimo provecho a los elementos compuestos. Entonces dice, esta sección aplica para 3 miembros compuestos sujetos a flexión. Aquí nos habla sobre el ancho efectivo, ya vamos a multiplicar el espacio de eso, dice que es 1/8 de la luz. El otro requisito es a la mitad de la distancia de los centroides de la viga adyacente o la distancia a la orilla de la losa. Esto también es importante, nos dice resistencia durante la construcción. Cuando se utiliza apuntalamiento temporal, cuando no se utiliza apuntalamiento temporal, la sección de la estructura debe ser lo suficientemente fuerte para soportar todas las cargas aplicadas
en el instante de la aplicación del concreto, más o menos el 75%. Entonces, esto hay que revisarlo. Hoy a las 10 de la noche se va a hacer el colado de la primera mesa del edificio ahí de Polinos y no vamos a contar porque calma. Entonces hay que revisar esto y aparte hay que estar encima de la gente para que no se junte y aboye la lámina, porque si aboya la lámina así se queda. Ya vamos a ir a ese reto. Ahora no sé cómo se calcula cómo se calcula el refuerzo, la resistencia de afección positiva. Hay algunos requisitos que vamos a revisar. Para el negativo nos dice es determinado por el acero estructural de acuerdo al capítulo F. Alternativamente, el esfuerzo es determinado por una distribución plástica, que es la sección compuesta por los estados de fluencia y momento plástico. Esto lo estoy pasando rápido porque lo vamos a ver. Lo vamos a ver despacio. Entonces, le vamos a poner bastante atención a esto. Ya va a entender por qué. De hecho, este tema yo no lo di en varios semestres antes. Y me empecé a comentar que, aparte que nos emplearon, antes solo tenía 4 créditos de este curso. Esto sí es bien importante, que es vigas compuestas con steel deck o metal deck, que es como comúnmente se diseñan las estructuras de acero. Aquí nos dice cuando las costillas del deck están orientadas perpendicularmente a la viga de acero y cuando están paralelas. Todo esto lo vamos a ver despacio. Luego les estoy dando un pasón en la norma, ¿verdad? Entonces, específicamente con este tema de diseño de elementos compuestos, pues, como les decía, vamos a verlo enfocado principalmente a vigas secundarias. Aquí nos dice que la resistencia cortante de la sección de acero estructural es especificada en el capítulo G. Dice el disponible, pues se le puede sumar con el concreto, pero básicamente nos recomienda que el cálculo de resistencia cortante no se tome en cuenta en el concreto. Ahora esto lo vamos a ver. Esto es importante, correcciones importantes, principalmente para el tema de los pasadores de corte. Entonces, aquí están los pasadores de corte. Dice el diámetro del estudo del pasador de corte debe ser de 3/4 o menos, excepto cuando hemos utilizado solamente para transferir en losas sólidas, que en este caso se usa 7/8 y una pulgada de diámetro. Esta es la formulita para calcular el flujo de cortante en los pasadores de corte, esa la vamos a usar. Aquí están todos los valores, aquí está la resistencia cuando se utiliza canales, aquí está el número de anclajes requeridos, requerimientos de detalles, y bueno, un montón de cosas hay que tomar
bastante más en elementos compuestos con metal, aunque se puede utilizar para otras cosas. Pero aquí es donde se aprovecha un poco. Ok, entonces, ¿qué es lo importante para trasladar, digamos, los flujos de cortante del acero al concreto? ¿Qué es lo que queremos, verdad? Pues son estos, ¿verdad? Los famosos pasadores de corte. Esto es lo que traslada el flujo de cortante al concreto. La malla esta electrosoldada o electromalla realmente es solo acero por temperatura, nada más para que no se fisure el concreto. Eso no hace más cuestiones ahí. Y son muy eficientes pues, para eso, para trasladar cortante, no solo en vigas, sino también en columnas. Este los había mostrado. Ahí hay pasadores de corte, ¿verdad? Y pues para el tema de vigas compuestas, la acción compuesta explica que la viga de acero y la losa del piso trabajan juntas para resistir momentos de fricción. Las ventajas sobre el diseño no compuesto es que hay una mayor fuerza, hay también un aumento de rigidez, y para determinadas condiciones de carga se puede lograr menos acero requerido y reducir la altura de los elementos. Esto es muchísimo lo que uno se ahorra. Entonces, ¿cómo es que funciona este tema? Si nosotros tenemos solo una viga, nosotros, si no le pusiéramos estos pasadores de corte a la interfaz entre el acero y el concreto, pues entonces nosotros seguiríamos teniendo el eje neutro de nuestra viga de acero que corresponde al eje geométrico del elemento, y también tendríamos un eje neutro en el concreto. Entonces el momento, digamos, que resiste sería lo que resiste el concreto más el momento que resiste el acero, aprox, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos una acción compuesta en donde está trabajando políticamente el concreto con el acero, el centroide es muchísimo más para arriba, no necesariamente hasta acá, ¿verdad? Puede ser más abajo, incluso puede llegar hasta el acero, pero obviamente sube mucho porque el concreto es muy rígido, ¿verdad? Entonces, el centro plástico de ese elemento compuesto es bastante arriba. Entonces, se asume que no hay desplazamiento en la interfase aquí, ¿verdad? O sea, no puede pasar de que se deslice el concreto del acero, porque si no hay una acción compuesta. Tenemos un solo eje neutro y el momento que resiste va a ser mucho mayor a la suma de lo que resistiría en estos momentos si existiera deslizamiento en la interfase acero-concreto. Y este corte en la interfase es transferido por los pasadores de corte. Realmente los pasadores de corte, toda su acción principal está acá, ¿verdad? Justo en la interfaz de acero y de concreto. Esto también le genera un pequeño momento, pues de un lado quiere aplastar el concreto y del otro lo quiere fisurar. Aquí está lo que ya habíamos leído rápido en el código, el ancho efectivo, o sea, qué tanto concreto toma la viga de acero para trabajar en conjunto con ella. Pues es esto. Entonces tenemos tres criterios. Tenemos un octavo de la luz libre de la viga, es decir, de la longitud de la viga. Tenemos la mitad de la viga adyacente, el código decía acentroides, ¿verdad? No libres, sino acentroides de las vigas. Y tenemos la distancia a la losa. Obviamente, si nosotros tenemos aquí, esto podría ser aquí, ¿verdad? Hasta aquí llega nuestra losa, que no hay pierde.
nosotros solo podríamos tomar este pedacito de concreto para que actúe monolíticamente con la viga. Vean que esto es a cada lado, ¿verdad? Así que vamos a tomar un lado A y un lado B. En la mayoría de casos va a ser igual, pero si ese 1 no es igual a ese 2, pues obviamente esto también se va a modificar. Entonces el B efectivo no necesariamente va a ser simétrico, ¿verdad? También existe una simetría cuando nosotros estamos al borde de una losa, porque digamos de aquí para la derecha, pues tenemos esta distancia, y para la izquierda tenemos una distancia menor porque ya llegamos al borde de la losa. Y dice que está controlada por el valor más pequeño. Para losas planas también se puede hacer, o sea, si no van a usar el metal deck, también lo podemos utilizar. El ancho efectivo se determina de la misma forma. Y cuando nosotros tenemos un metal deck, pues tenemos dos casos. Ahí no lo dice el código. Una, cuando las costillas, generalmente a esto se le dice costilla o flautas, están paralelas a la viga, así como está acá. Si lo viéramos en un lado, pues tendríamos aquí el valle inferior, ¿verdad? Del deck, y aquí solo veríamos el topping de concreto. Esto se le dice T sub C, que es espesor del concreto, y H sub R es la altura de la costilla. Y cuando nosotros tenemos las costillas perpendiculares a la viga. Entonces, en cualquiera de los dos casos, pues también funciona. Entonces, algunas consideraciones con el espesor del concreto y del deck. Uno nos dice que el tamaño máximo de la costilla va a ser de 3 pulgadas o menos. En el medio es bien común encontrar de 2,5. De hecho, casi todo el mundo les mete uno de 2,5, no se tiene que tragar esta medida. Luego nos dice que el espesor del concreto debe ser mayor o igual a 2 pulgadas. ¿Verdad? 2 pulgadas chequea para luces pequeñas. Eso significa que nosotros podríamos tener, digamos, esto, lo más pequeño que lo venden es de 1.5. O sea que el espesor mínimo de esto es 3.5 pulgadas. ¿Verdad? Uno usa bastante 4.5. Luego nos dice que la cabeza del stud debe sobresalir del valle superior de la costilla por lo menos 1,5 pulgadas. Y tiene que haber un recubrimiento en la cabeza de por lo menos media pulgada. El ancho promedio de la flauta, como esto tiene un punto, no es recto, ¿verdad? Sino tiene una inclinación. Entonces, el punto medio, porque es lineal, debe ser mayor a 2 pulgadas. Regularmente es 1,6, ¿verdad? Y pues son algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Cuesta encontrar pasadores de corte para losas de 4,5, porque estos generalmente los fabrican de 4 acá, más la cabeza, entonces ya no le queda 1,5 pulgada y uno se tiene que pelear con algo fuera. Pero son los requerimientos del código, ¿no? Luego dice que la resistencia a flexión nos dice que para el momento positivo sí, H dividido espesor del alma es menor o igual a eso.
nos dice que la resistencia es determinada por una distribución plástica en la sección compuesta. Y dice, nota, todas las secciones W, S y HP satisfacen este límite. O sea que si estamos diseñando con una W, ya ni lo vamos a revisar, porque ya sabemos que cumple, ¿verdad? Y luego nos dice que para el momento negativo, dice, típicamente se asume que el concreto, la traducción correcta de Kearns, ¿quién sabe? Es como despreciar o algo así. No puede ser. Bueno, se desprecia, digamos, las fuerzas de tensión y el refuerzo es muy poco. Por lo tanto, la resistencia es idéntica a la de la sección de la viga. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Para una viga empotrada, está empotrada, sea el momento negativo, así. Positivo, negativo. Nos dice que para el momento positivo hay que usar sección compuesta. Entonces hay que calcular el momento nominal con la sección compuesta. El acero no es el concreto. Pero para el momento negativo, porque aquí la fibra, la viga se está deformando así, ¿verdad? Así. Entonces, no, esto es para simplemente copiar. Ahí no, ahí sí sube el momento positivo. Más o menos esta onda es así. Así. La viga se quiere deformar así, ¿no? Así es la elástica de la viga. Entonces, acá, donde está el punto de inflexión, tenemos un momento positivo, aquí tenemos un momento negativo, pero el patín inferior, aquí está tensión. O sea, ahí funciona muy bien, ¿verdad? El patín superior, aquí está compresión. Y está al contrario, ¿verdad? El patín superior está a tensión, aquí a compresión. Aquí a tensión y compresión. Pero nosotros el concreto lo tenemos aquí encima. ¿Y el concreto para qué es bueno? Para compresión. Entonces nos dicen, bueno, en el momento positivo, si utilice la sección compuesta, porque el concreto está a compresión. Pero acá no, porque el concreto está a tensión, y como el concreto es inútil a tensión, mejor desprecio. Eso nos dice ese comentario. Luego nos dice que entonces la resistencia a fricción para la sección compuesta va a ser determinada usando la tabla 3.19 y dice que un número ahí que se llama Y12 que debe ser calculado por medio del manual, y Y1 cuando Y es igual, Y1 es igual a 0, ese PNA significa Plastic Neutral Axis, que sería algo como eje neutro plástico de la losa, calculado por medio del manual, donde el eje neutro plástico de la viga puede estar en el patín o en el látigo. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros cuando tenemos una sección de acero concreto,
viga, nosotros tenemos de que la locación del eje dentro del concreto pues va a ser al centroide del concreto, y la locación del eje dentro de la viga pues es al eje geométrico de la viga. Ahí estamos cuando no trabajan monolítico. Luego cuando lo hacemos trabajar de forma monolítica, debemos de conocer dónde está el eje neutroplástico, que es lo que el código le dice PNA. Y vamos a tener dos casos. El caso 1 es cuando se encuentra en la parte del topping, eso se lo puse yo, ¿verdad? Así le dice, no, que no es el mero nombre, ¿verdad? Es el T del concreto. Y el caso 2 es cuando se encuentra el eje neutroplástico en la viga de acero. Entonces, el caso 1 es cuando se encuentra, dice, por encima de la parte superior del patín superior. O sea, esta es la parte superior del patín superior, para la redundancia. Y el eje neutroplástico se encuentra justo allí, en la interfase, ¿verdad? Para arriba. Es decir, se encuentra en cualquier punto del topping de concreto. Esto es común por aquel dibujito que les mostraba, en donde el eje neutroplástico pues se sube un montón. Y pues ahí están las fórmulas para calcular el eje neutroplástico. Esto se los voy a pasar, no copien las fórmulas ahorita. Luego tenemos el caso 2. Cuando el eje neutroplástico se encuentra en la viga. Y este se subdivide en dos. Tenemos A y B. El caso A es cuando el eje neutroplástico está en el patín de la viga. Este sería el 2A. Recuérdense que el caso 1 es cuando está en el concreto. El caso 2A es cuando está en cualquier punto del patín superior de la viga. Estas son las fórmulas. Y luego tenemos el último caso, que es el menos común, cuando el eje neutroplástico se encuentra en algún punto del alma de la viga. Jamás el eje neutroplástico puede estar del centro de la viga para abajo, ¿verdad? No puede ser. Si el eje neutro de la viga es este, y nosotros le vamos a agregar algo muy rígido encima, pues lo único que puede hacer es subir, no bajar, jamás, ¿verdad? Así que regularmente está por aquí arriba si es que esto les pasa. Aunque es más común que se encuentre o en el patín o en el concreto, pero puede darse. Entonces tenemos básicamente tres casos. El código le dice 1, el eje neutroplástico está en el concreto. Luego tenemos el 2A, que dice que el eje neutroplástico está en el patín superior, evidentemente, de la viga. Y por último, el 2B, el eje neutroplástico está en el alma de la viga. Ahí están las fórmulas también, que les voy a pasar el manual. Esto tiene un manual aparte, ¿verdad? En ese tiempo. Y entonces, pues esa es como que la primera parte, o los primeros pasos para determinar nuestra sección compuesta. Luego está el tema de los pasadores de corte. Y a la gente les encanta llamarlos studs, de hecho, así como está ahí. Studs, o Nelson Studs. Nelson ya es una marca básica, y ya le están poniendo un nombre de marca, pero no sé por qué así les dicen. Y pues el nombre correcto es
decía, pues obviamente está justo en la interfase. Y por un lado, pues el concreto se quiere aplastar, ¿verdad? Y por otro se quiere romper o fisurar. ¿Sí? Y pues esta más o menos es la distribución de esfuerzo en el concreto producto del pasador de corte. Vean que esta parte no hace nada, ¿verdad? Por eso es que uno regularmente lo deja como lo más pequeño posible. Entonces, la resistencia de cada pasador de corte está determinado por esta formulita, cuyo n es igual a 0.5 veces AS sub A, es el área del pasador de corte, por la raíz de F'C, vean que aquí está metida la resistencia de un concreto, por el módulo de la densidad también del concreto, y esto debe ser menor o igual a todos estos factores que hay que calcular uno por uno, y depende de la resistencia, son los límites de resistencia, los valores límites de resistencia de los pasadores de corte individuales. Entonces, ahí está, RG dice que es el número, dependiendo de la soldadura del pasador de corte, también depende de esta relación, y el valor es 1.85.70, depende de la orientación también de las costillas respecto a la viga, y depende si el pasador de corte está en una posición débil o una posición fuerte, y es entre 0.75 o 0.6. Vamos a ver qué es posición débil y posición fuerte. Y también tenemos algunas limitaciones del espaciamiento entre los pasadores de corte. Nos dice que, vean que esto ya está en la sección I, ¿verdad? El espaciamiento de los pasadores de corte centro a centro debe ser mayor a 4 veces el diámetro del mismo pasador de corte, debe ser menor o igual a 8 veces el espesor de la losa de concreto y debe ser menor a 36 pulgadas. Y luego nos dice que el pasador de corte debe ser menor o igual a 3/4, a menos que sea una losa maciza, ¿verdad? Pueden utilizar 7/8 o hasta 1 pulgada. Y dice que debe ser menor o igual a 2.5 veces el tamaño del patín de la columna. Y la resistencia de los pasadores de corte, esta tabla se las pongo porque a la gente le encanta poner el pasador de corte un pedazo de varilla de acero. Entonces, cuando ustedes vean esto, ya hacemos su gancho porque se aguanta más, según ellos. Entonces, y le ponen ahí grados, 60. Entonces, ustedes ven esto, ¿qué van a hacer? Van a notar. Entonces, ¿por qué? Porque dice que la resistencia de los pasadores de corte para el tipo A es 61.000 y para el tipo B, que es el que se comercia lisa más fácil en Guatemala, es 65 KSI. Y las varillas esas de hierro tienen 60 máximo, ¿verdad? Y pues no tienen la misma composición de resistencia. Así que hay que usar pasadores de corte, ¿verdad? No pedazos de varilla. Luego también tenemos el tamaño mínimo del filete que a veces uno ve pareciera que llevaran poca soldadura en los pasadores de corte, pero la soldadura aquí con filete de todo el perímetro no es tan pequeña. Entonces, si se dan cuenta, dice que para 5/8, 3/4 o 7/8, dice que el filete mínimo es de 5/10. No es tan chiquito, ¿verdad?
para una pulgada, bueno, esto no aplica si van a usar metal deck. Y para media es un cuarto. Conseguir un carro pasadores de corte de media pulgada es complicado. Uno regularmente encuentra de estos dos diámetros. Entonces dice que la transferencia de cortante de la sección compuesta debe ser a cada lado del máximo momento en el pan. Luego dice que si la sumatoria está Q sub n es la resistencia de cada pasador de corte, si la sumatoria de todos los pasadores de corte que están en la liga, ¿verdad? Que van a ir un montón, por supuesto, no es suficiente para proveer una acción compuesta completa, es posible que la liga quede parcialmente compuesta. O sea, pónganse a pensar si ustedes tienen aquí los ribs, las costillas, flautas de un deck. Ahí está. Ustedes van a poner un pasador de corte por costilla. Esto es en el lado fuerte. Si lo ponen acá, es el lado débil. Y ahí no mucho nos interesa porque es muy poco concreto. Así que aquí, ¿sí? Pero resulta que ustedes poniendo un pasador de corte en cada costilla no alcanzan a desarrollar una acción compuesta completa. Entonces regularmente uno dice, hace ahí una analogía o un pronóstico lineal, y en lugar de que esté totalmente compuesta, pues puede ser que esté al 85% o al 80%, y entonces uno toma solo ese porcentaje del momento nominal que debería resistir a acción compuesta completa. Entonces esto pues hay que darle una verificada. Se pueden poner incluso dos pasadores de corte por costilla, pero depende mucho del tamaño del patín del elemento. Porque si ustedes tienen esto así y ahí les cabe, pues en buena hora. Pero si la costilla les queda algo pues, por acá, pues ni siquiera queriendo, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que vigilar. Ahora, si la costilla está en el sentido longitudinal, o sea, esto está algo así, ¿verdad? Y la costilla está acá, pues ahí pueden poner los que se les dé la gana, ¿verdad? Porque no está en la limitación de cada onda baja, ¿no? Entonces, pues esto lo vamos a revisar. Entonces, la resistencia aportante de la viga compuesta dice, típicamente se asume que el concreto, la losa de concreto, no aporta fuerzas aportantes. Por lo tanto, la resistencia es idéntica a la de solo la viga de acero. Entonces, nosotros vamos a hacer la sección compuesta y realmente vamos a aprovechar la acción compuesta en el momento positivo. En el momento negativo, pues va a ser igual al momento resistente negativo, que si menos va a ser el momento plástico de la viga de acero. Y el cortante va a ser también igual al cortante resistente sobre el acero. Entonces, pues realmente la acción compuesta la vamos a aprovechar nada más en el momento positivo, nada más, porque ya van a dar cuenta que aunque solo lo aprovechamos ahí, pues es muy beneficioso. Luego dice que para calcular las deflexiones, ¿se acuerdan que calculábamos las deflexiones en L sobre 360, L sobre 240?
pues aquí sí vamos a aprovechar también la acción del concreto. Entonces tenemos que calcular un momento de inercia de la sección transformada. La sección transformada sea un concreto. Luego nos dice que la inercia equivalente es igual a la inercia de la viga de acero más la raíz cuadrada de la sumatoria de resistencias de todos los pasadores de corte dividido C sub F, que es la fuerza de transferencia cortante de la sección compuesta, por la inercia de la sección transformada menos la inercia de la viga de acero. Ahí nos dice también cómo calcular un módulo de inercia equivalente o efectivo, ¿verdad?, de la sección compuesta. Dice que la tabla 3-20 puede ser utilizada para calcular los valores de inercia equivalente. Veamos la tabla 3-20. El detalle es que entonces la tabla 3-20 la 5.1. Es que esto es de manual. Entonces, la 3. Hey, está verdad. Vean que hay un montón de números ahí. Y pues aquí han notado los valores de Y1 y de Y2. Dice, vea la figura 3-13 para el ejemplo plástico. Entonces, esto depende de la cantidad de pasadores de corte que uno tiene. Aquí está más o menos la resistencia a flexión de secciones compuestas, si se dan cuenta. Ahí está la losita. De hecho, todo este capítulo es de vigas compuestas, ¿verdad? Aquí está la resistencia de un pasador de corte. ¿Cuánto de BR, que es la altura de la costilla, dividido HR, WR es el ancho de la costilla, dividido la altura de la costilla, mayor o igual a 1.5. Dice que para concreto normal, con F'(C) 3000 PSI de 4000, ahí no tiene sentido utilizar mucha más resistencia, ¿verdad? Regularmente chequea, de hecho, con 3000 PSI. Y luego aquí tenemos cuando el dedo es perpendicular, cuando el dedo es paralelo. Pues todo esto lo vamos a ir usando ahí de a poco. Entonces, no sé si hay alguna duda, no de las fórmulas, porque eso, pues hasta que hagamos el ejemplo, pero del concepto, ¿verdad?, de sección compuesta y de cómo lo vamos a aplicar. Entonces, los pasos realmente es, primero se diseña una sección a flexión, como ya lo hemos visto, y luego empezamos a ver el ancho efectivo de la losa, pues ya calculamos la cantidad de pasadores de corte, y pues vemos que tanta mejoría hay con el momento, que es bastante. Algo importante es que las secciones compuestas solo las pueden usar para vigas secundarias, no para vigas principales. Ya vamos a hacer el ejemplo ahí de un edificio para que ustedes vean dónde ponen vigas secundarias, dónde ponen principales. Eso no es que están al momento, que era la pregunta que me hacían por ahí hace unos días. Entonces, ¿dudas con esta parte? ¿Cómo se determina lo del espesor del que va a tener
comportamiento. Primero tenemos que definir la voz. Pero el mínimo es, ahí decía que era 3 pulgadas. No, no, es menores. Solo habla de concreto. Ah, sí, mayor o igual a 2 pulgadas. Ahora la altura de la costilla debe ser menor a 3 pulgadas. Esas son de las que ven en el trabajo. Sí, pero cuesta conseguir de más de 3 pulgadas. O sea, realmente si usted va con 2 pares, apenas no se lo vayan, pero le venden de 2.5. Entonces, sí, el espesor lo vamos a aprender a calcular. Solo que eso no está aquí, ¿verdad? Eso, más o menos. Realmente eso pues, cuesta aprender, ¿no? Porque hay muy poca información de eso. ¿Una duda? ¿No? Bueno, entonces, ya en nuestra siguiente clase ya vamos a tal vez empezar a ver algún ejemplo de aplicación para ir viendo pues, todo lo que hemos visto en estos 2 meses. Entonces, ya vamos a aplicar todo, ¿verdad? Flexión, compresión, cortante. Y pues ahí van a ir armando ustedes el rompecabezas de un edificio. Entonces, estamos por eso.